Estamos ya con el abogado Héctor Herrera Herrera. Él representa a la gran mayoría de los implicados por las protestas por Tía María en el Valle de Tambo y también es uno de los enjuiciados, ¿verdad? Bienvenido, doctor Herrera. Muchísimas gracias por la gentileza. Sí, por haber defendido, por ejercer mi profesión. Hoy día están pidiendo 16 años de prisión para mí. ¿Cuál sería su delito? Bueno, la Fiscalía, la señora Alejandra María Cárdenas Ávila, dice que sería una asociación ilícita para delinquir y yo sería el brazo legal de una asociación ilícita para delinquir. Usted es parte de la organización según esta acusación. Según la teoría de ella, que son 140 personas que estoy defendiendo y solamente creo que son 2 o 3 dirigentes. Por lo tanto, estaríamos hablando de 137 ciudadanos. Y si yo fuese el brazo legal de una asociación ilícita para delinquir, entonces también esos 130 ciudadanos debían estar como componentes de la asociación. Para un poco contextualizar, hace 2 años, ¿no?, que se produjo esta protesta en el Valle de Tambo contra la instalación de la mina. Y 3 meses. Tía María, que terminó con una declaratoria de emergencia en mayo de 2015. Desde entonces a la fecha hay 140 ciudadanos con procesos. ¿Cuáles son los delitos que se les imputa? Violencia y resistencia a la autoridad, entorpecimiento de las vías, disturbios, lesiones y asociación ilícita para delinquir, minería ilegal, extorsión, homicidio. ¿Y ellos son pobladores, son agricultores, la mayoría no están metidos, digamos, en organizaciones o cómo? ¿Quiénes son estos 140 implicados? Mire, ninguno tiene ni siquiera antecedentes. Los que sí tienen antecedentes son, hasta donde yo tengo conocimiento, el señor Jaime de la Cruz, el señor Cornejo y el señor Pepe Julio. Los 3 tienen antecedentes justamente de haber salido a protestar en el año 2011. Del año anterior. Nada más, es lo único que tienen. Los demás, absolutamente nada. ¿Y qué penas están pidiendo para ellos en promedio? Bueno, en promedio estamos entre 10 a 12 años en promedio, porque para unos es 20, para otros 16, para otros 8, 10, 12. Hasta así 20. Sí. Bueno, en el caso mío, dice la señora que ahora yo tengo vínculos de terrorismo, por lo tanto sería cadena perpetua, ¿no? Para mí. Pero digamos, hablemos de los ciudadanos más humildes que pueden estar implicados. Por ejemplo, entre ellos, el señor Antonio Coasaca, que en todo el Perú se le conoció a raíz de que le sembraron este Miguelito, ¿no? Él también está procesado. Por ejemplo, para él, ¿por qué está procesado y qué pena están pidiendo para él? Están pidiendo 8 años de prisión para Antonio Coasaca Mamani y no tan solo para él, con él vinieron detenidos 3 más. Y para ellos están pidiendo 8 años de prisión, están pidiendo una reparación civil de 95.000 nuevos soles. Para el Estado sería esa reparación. Para el reparación. Estado y para los policías, que supuestamente él los habría golpeado a los policías. Ya, hay gente joven también, por ejemplo, se habla mucho de los espartambos, como que hubiera sido una organización sediciosa, que se escondían y bueno, casi terroristas. Se presentaron unos videos de unas marchas que se habrían producido en Cocachacra y que se la atribuyen a los espartamos. Habiendo pasado ya 2 años de este asunto, me imagino que ya hay unas investigaciones y hay una conclusión. ¿Quiénes eran los espartambos y cuál es su situación ahorita? No, mire, vamos a hablar de cosas claras. Los jóvenes que salieron a protestar, que es un derecho constitucional, muchos de ellos como jóvenes miraron esta película Espartaco, ¿sí? Y el ingenio de los muchachos es Espartambo, ¿no? Pero no siguió nunca en ninguna organización y se ponían trapos en la cara. Era justamente porque las bombas lacrimógenas llovían por aire y por tierra. Helicópteros soltaban bombas lacrimógenas a discreción. Encima los policías entraban a las casas y les tiraban bombas lacrimógenas, salía la gente y los masacraban, ¿no? Entonces, yo digo, si en realidad hubiese sido una organización delictiva Espartambos, díganme uno solo que esté procesado bajo esa categoría Espartambos. Ninguno. Absolutamente. Entonces, imagínense todo lo que crearon la policía. O sea, no es que era una organización con un estatuto, digamos, ni tampoco nunca han reivindicado como tal, ¿no? En absoluto. Mire, yo he tenido la oportunidad de conversar con decenas de jóvenes, todos manifiestan lo mismo. Salíamos a protestar porque veíamos cómo nuestras madres las golpeaban, las arrastraban en el suelo, a nuestros padres los detenían, los masacraban.
¿Y qué tenía que hacer un hijo? Ahora, usted ha sostenido en más de una ocasión que la policía, así como lo que ocurrió con Antonio Coasaca, siembra pruebas. ¿Ha presentado esas evidencias en los procesos? ¿Cuáles serían los casos más, digamos, emblemáticos de esto que usted sostiene, que la policía ha sembrado pruebas para justificar varias de estas detenciones? Mire, yo le digo con toda sinceridad, el 100%. 100%. 100%. 100%. ¿Y por qué lo demuestro? No es el que a mí se me ocurre. Fíjese, son 140 personas más o menos que son siendo procesadas, ¿sí? De las 140 son alrededor de entre 65 a 70 juicios que están en trámite. De esos 65 a 70 ya se ha ganado entre 28 a 30. Y en todas, con sentencia primera y segunda instancia, he demostrado el sembrado de pruebas. Hasta ahorita no hay ni un condenado. Ninguno, gracias a Dios. Ya tendría ninguno. que haber si es que realmente hubiera habido estos actos sediciosos, ¿no? Claro, mire, ya son alrededor entre 60 o 65 personas que han sido procesadas en primera y segunda instancia, en donde los policías los detenían porque decían que portaban balas, que portaban guaracas, que portaban piedras, que los han golpeado, que ellos eran los que inclusive que los mataron a los policías. Y en todos los juicios han perdido. ¿Qué hay de ese caso de la muerte de los policías? Que sí, por el otro lado, eso también conmocionó a la opinión pública porque aparentemente fue una muerte con crueldad de 3 policías. Y habían unos acusados que también usted defendió. ¿En qué está ese caso? Mire, le voy a tan simple como esto para que vea también cómo siembran pruebas. Fueron 3 muchachos, Waldir, Pozú, Hugo Pozú, claro, que sufrió inclusive de un retardo mental, Hugo Pozú, y Baquedano. Los asesoró el Colegio de Abogados de Arequipa. Les mandaron 9 meses de prisión. Y preventiva, claro. Exacto. Y todos los policías en rueda reconocieron que ellos habían sido los asesinos. Los testigos reconocieron, ellos fueron los que golpearon. Yo vi cómo le daba con piedra y con todo, ¿sí? Y fueron mandados a prisión preventiva. Y es en donde los familiares me pidieron que asesore a los 3. Y comienzo a revisar todo el expediente, pero puntualmente, y me doy cuenta que las horas en donde ellos declaraban era exactamente la misma hora. Segundo, cuando van a la que es la rueda para reconocer a los supuestos asesinos, me encuentro que previamente los habían presentado estos 3 frente a los policías. Y entonces le dicen, mírenlos bien, y después les ponen otras personas y dicen, ¿tú reconoces entre estos 5 cuáles? Los indican a ellos. Y después cuando reviso puntualmente las declaraciones de todos los testigos, me doy cuenta de las graves contradicciones de horas y de lugares. Y ahí ¿Qué pasó entonces? Entonces he demostrado que como no encontraron a los culpables, que para mí me duele también ver una persona que fallezca, murió un policía. ¿Qué hicieron los señores policías, fiscales y procuradores? Ellos se agarraron y dijeron, acá tenemos que agarrar a cualquiera. Y los metieron a estos 3 jóvenes. Y tan cierto lo demuestro porque, fíjese, vamos a segunda instancia, salen en libertad y la fiscalía en segunda instancia ha retirado los cargos de homicidio. Así estos 3 jóvenes. Ya están libres ellos. Sí, pero han retirado los cargos de homicidios, pero le siguen ahora por lesiones a otros policías. A otros. Claro. Pero entonces, en este momento no hay identificados quienes habrían matado a los policías. No, dolorosamente no. Y fíjese, hay un servicio de inteligencia. Yo le puedo demostrar 700 folios en mi contra. Servicio de inteligencia sellado y firmado por el servicio de inteligencia. Claro, que no han podido determinar, ¿quién? Porque claro, para ser neutrales también hay que decir que alguien ha cometido esos asesinatos. Y tienen que pagarlo. Y han sido personas muy crueles y merecen una sanción. Y que tienen que no pagarlo. todos son angelitos. No, por eso yo también estoy conforme con usted. Esos asesinos tienen que encontrarlos, tienen que irse a la cárcel. Pero no se puede agarrar a gente inocente y decir, bueno, como yo no, con mi servicio de inteligencia no puedo, agarro al primero y lo meto en esto. Era una persona con retardo mental que carga bultos en el mercado, no puede ni siquiera expresarse, no tenía ni padre ni madre. O sea, agarrar así a la persona por humilde y involucrarlo con homicidio, no puede. Y del otro lado, porque también ha habido muertes de pobladores y supuestamente el ministro decía que no estaban autorizados a usar armas letales y sin embargo se han producido muertes por bala, ¿no? Y todos por la espalda. Incluso este acto de sembrado que sí fue evidente,
con Antonio Coasaca y este policía que solamente estaba identificado como Filosofex, ha sido identificado y está procesado, entiendo. ¿Cómo va ese proceso? Mire, ¿qué es lo que pasa? En ese proceso, justamente como los señores fiscales tuvieron conocimiento, como todo el mundo, del famoso sembrado del Miguelito, ¿no es cierto? ¿Qué debieron hacer los fiscales? Denunciar penalmente, porque decían, acá se está demostrando que hay sembrado de pruebas. Transcurrieron 4 meses y no hicieron nada. Enrique Blanco Ridó declaró, es un estado de estrés, por eso lo hicieron. Entonces yo he tenido que denunciar como abogado a los 2 fiscales de Mollendo, al señor Blanco Ridó y al policía y al periodista que se prestó a todo esto porque fue toda una mafia, ¿no es cierto? Muy bien. Eso ahora, ¿quién está viendo todo eso? El señor Álvaro Torres, fiscal de Islay, a quien yo denuncio porque él no quiso denunciar lo del caso del Miguelito. O sea, juez y parte. Y hay otros casos que han derivado aquí a la Corte de Arequipa, pero ese lo han dejado en Islay. En Islay. O sea, no hay garantías en Islay para estos casos, ¿por qué sí la hay para el otro caso? Claro, y fíjese, estoy denunciándolo al fiscal por no haber denunciado el caso Miguelito. Y él ahora está investigando lo que yo denuncio a él y a ¿Cuáles son sus conclusiones sobre cómo ha sido tratado este conflicto? ¿Cuál ha sido el papel del Estado y cuál ha sido el papel de la policía concretamente y sus relaciones con la empresa Sauder a partir de todos estos hechos que estamos hablando? Mire, yo lo he vivido en carne propia lo que pasó allá. Situaciones del destino me pusieron que comience a defender a los 13 primeros detenidos. Los saqué en libertad, fueron allá y contaron esta historia de que había un abogado que los había ayudado y que no había cobrado nada. Se corrió la historia en un pueblo chico y cada vez que habían detenidos me buscaban y me buscaban. Bueno, ya la historia es conocida. Así es como ha terminado defendiendo a 140. Así es. ¿No? Pero total, no me arrepiento porque soy cristiano y tengo una obligación como cristiano. Soy humano y tengo ética profesional. Así que por ese lado, pero vamos al caso conjunto. Vamos al tema legal, ya, sí. Mire, ¿qué es lo que yo he visto acá? Es el Estado que va y hace un terrorismo de Estado allá y como así en todos los conflictos sociales en el Perú. Entonces lo que a ellos les ha interesado es meter a sangre y fuego a Tía María. Han llegado procuradores desde Lima cuando había el conflicto, traían 7 procuradores, coludidos con fiscales, lo digo abiertamente, porque los fiscales, apenas se inicia un conflicto, los fiscales debían estar allá para garantizar los derechos de unos y de otros. Hubo un fiscal que garantice, eran 2 meses y medio de luchas y no había un solo fiscal. Entonces era un enfrentamiento entre policías y nosotros. Pero también podrían decir, es que hay gente violenta, incluso habían periodistas que no querían ir porque... Pero era obligación de los tenían temor, ¿no? Pero es obligación de los fiscales, para garantizar los derechos de unos y de otros, de los manifestantes y de la policía. ¿Por qué no fueron? No hubo esa garantía. Ya. ¿Y Defensoría del Pueblo?